Profe, consulta, ¿es inglés Perdón, este que dijo usted, Adam Smith? ¿Es inglés o escuché mal? Adam Smith, no, así se escribe. No, la mamá le puso Adam. No, no, el país, digamos. No, no, ya sé, pero como alguien me puso Ada Smith, como si fuera una dama, Es de fue origen escocés, por lo que escocés. escuché. Escocés. A ver si está bien escrito. Claro, fue escocés y Escocia es una de las naciones que integra Gran Bretaña. No es la única obra en la que vamos a trabajar, que es la que vamos a trabajar investigación sobre la causa o el origen de la riqueza de las naciones, pero es la obra más conocida, más importante desde el punto de vista económico que nos legó Adam Smith. Bueno, ¿qué nos dice él? Él nos dice que al comenzar la obra, que digamos, a medida que los mercados se desarrollan, las naciones se expanden y que en ese proceso de expansión hay distintas actividades productivas que muestran sus características y que van perfilando la suerte que cada nación tiene en el concierto internacional, el concierto por lo menos de los países que en ese entonces asomaban al capitalismo. Y así es como nos hace una descripción casi sociológica de los personajes que integran cada clase social y del rol que juega cada clase social en el concierto de su nación. Y entonces nos dice que observando las distintas actividades productivas, la industria se muestra como, la industria manufacturera, como la denominamos hoy en día, se muestra como la actividad productiva, es decir, de transformación de la naturaleza, que mejor, que más desarrollo, que más crecimiento le puede aportar a una nación, en relación a las actividades más cercanas a la naturaleza, como la agricultura, la ganadería, la minería, que muestran limitaciones respecto a la industria en cuanto al aporte que pueden hacer para el desarrollo, para el crecimiento. ¿Cuál es la razón de esa distinción, de esa ventaja que la industria tiene respecto al resto de las actividades productivas? Bueno, primera cuestión. El análisis de Smith comienza haciendo hincapié en la producción como la actividad económica más importante de las 4 que vimos las clases anteriores, ¿se acuerdan? Producción, distribución, cambio y consumo. En la producción es donde se determina la suerte de los individuos, la suerte de las clases sociales, la suerte de las naciones. Y entonces, veamos, ¿qué pasa en la actividad agrícola, por ejemplo, respecto a la actividad industrial? Que el fenómeno de la división del trabajo no se desarrolla en la misma magnitud. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque la naturaleza de la actividad productiva en el campo permite que las mismas personas desarrollen las distintas actividades de la agricultura en momentos temporales diferentes. Es decir, se siembra en una época, se cosecha en otra. En cambio, en la industria, las actividades en la fábrica se pueden hacer todas al mismo tiempo en la medida que la organización lo permita, con lo cual la división del trabajo, es decir, la asignación de una tarea a cada trabajador,
pueden lograr llegar a un nivel de simplificación extraordinaria que la agricultura u otras actividades productivas no pueden lograr. Lograr mayor simplificación, lograr una mayor división del trabajo conlleva tres ventajas, para decirlo en términos sintéticos. Ahorro de tiempo. A ver, en la actividad previa a la industria, el artesanado, el artesano o la gente que trabajaba para él, para realizar una obra artesanal, tenía que cambiar de herramientas, si tenía que cortar las patas de una mesa o pintar esas patas, cambiaba de herramientas, adaptaba su mente a la nueva actividad de cortar, desarrollar a pintar, y entonces el tiempo que llevaba pasar de una actividad a otra implicaba tiempo. En la actividad industrial todo eso se puede hacer al mismo tiempo, por distintas personas. Además, el nivel de derroche que la actividad artesanal u otras actividades productivas tienen, se logra evitar en la actividad industrial. En la medida que el obrero, dado que hace una actividad cada vez más sencilla y repetitiva, asimila esa actividad y por lo tanto cada vez más logra mayor eficiencia, menos errores y por lo tanto menos derroche. Esto que parece el ahorro de tiempo, el evitar perder materia prima, parece insignificante mirado desde el punto de vista individual. Si uno lo multiplica por todos los obreros, todo el tiempo en la fábrica, constituye una ventaja que la industria logra respecto a cualquier otra actividad productiva existente en aquellos tiempos o con anterioridad. Y la tercera significativa son los inventos. Es decir, el trabajador, justamente el costado negativo de esa repetitividad, lo lleva a tratar de buscar que lo que él hace pueda ser desarrollado por la máquina, es decir, por una fuerza ajena a su cuerpo, al uso de su energía personal. Y eso lo lleva al trabajador a ser el primer inventor, en la medida que encuentra determinadas salidas para que la parte de la actividad productiva no la tenga que realizar él físicamente, sino la máquina. Entonces, claro, ¿cuál es la dificultad? Esos inventos que se logran en la fábrica quedan en la fábrica, quedan en la empresa, no se la lleva el trabajador con él. Por ejemplo, esto que parece una tontería, algo evidente, si uno mira la historia no es tan evidente. En la actividad del siervo de la gleba, la actividad del feudalismo, el siervo, el que laburaba, el que trabajaba en el campo, era el dueño del arado, de los instrumentos de trabajo. Cuando lo echaban, señor feudal, por el motivo que fuera, lo echaba de su tierra y él se iba a otra tierra bajo otro señor feudal, se iba con sus instrumentos de trabajo, que son esas partes de la naturaleza que el ser humano transforma para hacer más productivo su labor, su instrumento de trabajo. En la actividad capitalista, los instrumentos de trabajo no pertenecen al siervo de esa actividad, que es el obrero. Los instrumentos de trabajo pertenecen al empresario, al capitalista. Así que los inventos que se aplican a esos instrumentos de trabajo quedan en la empresa. En la medida que un país
hace basar su actividad productiva en la industria, crece más que otros países que se basan, por ejemplo, en la agricultura. Entonces, ya no es lo distintivo tener las mejores tierras, las más fértiles, las más extensas. Y es así como Smith da una serie de ejemplos que no vale la pena traer a colación en este momento porque son de aquellos tiempos, pero podríamos usar una comparación moderna. Aún no siendo una potencia de primer orden, Japón es un país industrial. La fertilidad de la tierra en Japón respecto a la fertilidad de la tierra en la Argentina no tiene comparación. Las tierras de la pampa húmeda, del núcleo central de la pampa húmeda, son las mejores tierras del mundo probablemente en fertilidad originaria, y Japón no tiene nada que hacer con esas tierras. Sin embargo, la Argentina no es un país industrial, Japón lo es. Ni que hablar que la derivación evidente en la calidad de vida de la gente que vive en Japón es que es muy superior a la que vive en la Argentina. Una corroboración empírica de las tantas que se han dado a partir del desarrollo de la revolución, de la primera revolución industrial en Gran Bretaña, sobre la ventaja de la industria como la principal actividad productiva que un país merece tener para poder brindarle a sus habitantes el bienestar. Durante ese análisis comparativo, Smith nos introduce algunos costados de tipo sociológico que son secundarios a los fines de esta asignatura, y por eso yo los voy a dejar de lado, pero donde pone de manifiesto una cuestión que vale la pena considerar. Los fenómenos económicos, sociales, ocurren a nuestras espaldas, nos guste o no. Ocurren aunque nosotros no querramos que ocurran. Y entonces, en la medida que los hechos ocurren, independientemente de nuestra voluntad individual, hace que a veces uno interprete esos hechos de una manera distorsionada. Es decir, por un lado circula el proceso social y por el otro lado circula la interpretación que nosotros, cada uno de nosotros, hacemos de ese proceso social. Depende del lugar que nosotros tengamos en el proceso productivo, puede ser la interpretación que hagamos de ese proceso social. Por ejemplo, para el trabajador que realiza una tarea repetitiva en el proceso industrial, obviamente eso coadyuva, trae aparejado el embrutecimiento. El embrutecimiento, que significa hacer todos los días lo mismo en la línea de producción. Ese embrutecimiento, ¿cómo se lo combate? Bueno, en aquellos tiempos existían movimientos de resistencia de los trabajadores que apelaban a la destrucción de las máquinas, porque consideraban que la máquina era la base justamente de ese sometimiento, de ese embrutecimiento. Smith hace un llamado de atención acerca de que esa actividad destructiva no tiene ninguna perspectiva, no va a mejorar la condición de vida del trabajador, y apela a la educación como la salida para poder superar la situación que uno vive, es decir, la educación, el saber qué es lo que a uno le pasa, por qué las cosas ocurren, lejos de ser como el pensamiento vulgar
siempre ha dicho que el que menos sabe, no conocer las cosas te trae menos problemas, menos angustia. Es todo lo contrario, digamos. El conocer, el entender aleja al individuo de la angustia, de no saber por qué le pasa lo que le ocurre. Que allí que ustedes deberían considerar que en el siglo XIX, la Argentina, por ejemplo, los pensadores liberales, Echeverría, Sarmiento, ese enemigo que tenía Rosas y que tanto lo admiraba, Juan Bautista Alberdi, consideraron a la educación pública como la base del progreso del país. Eso es el pensamiento liberal o clásico en su más pura existencia. Bueno, entonces, siguiendo esta hilación, la actividad industrial es la actividad que hace que un país progrese respecto a otros. Cuanto más se desarrolla la actividad industrial, es decir, cuanto más extendida esté la actividad industrial, gracias a la división del trabajo dentro de la fábrica, a la organización fabril, más progreso en un país. Es decir, con la misma cantidad de tiempo aplicado a la producción, a cualquier producción, se obtiene más. Para decirlo, a ver si puedo con un ejemplo explicarlo mejor. Supónganse dos países con niveles de productividad de la economía muy diferentes, Estados Unidos y la Argentina, o cualquier otro país desarrollado que quieran elegir. Supónganse que en un momento determinado el comercio exterior, eso que ya analizaban los mercantilistas, se iguala. Es decir, que Estados Unidos nos vende $500.000 de productos y nosotros le vendemos $500.000 de productos. El dólar cotizado igual, allí y aquí. La balanza comercial es equilibrada para ambos países, bilateral. Sin embargo, los $500.000 que ellos nos exportan equivalen, pónganle, estoy hipotetizando, es un ejemplo arbitrario, a 100 horas de trabajo. Lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos son 10.000 horas de trabajo. Es decir, el rendimiento del trabajo en esa economía desarrollada es muy superior a la nuestra. Y eso tiene que ver, siguiendo el análisis de Smith, en aquellos tiempos, siglo XVIII, con el hecho de que un país industrial es más productivo, rinde más el trabajo que un país agrícola, como lo era la Argentina en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, hasta mediados, agrícola-ganadero. Ahora, esta es una primera idea, ¿no es cierto?, que quiero dejar asentada con ustedes. El principio de la división del trabajo. Ese principio de la división del trabajo, Smith lo aplicó en todas las situaciones, forzando situaciones. Lo aplicó, como acabo de decirles, comparando actividades productivas entre sí. Lo aplicó comparando naciones entre sí, como acabo de desarrollar, incluso comparando la suerte de las personas. Yo les decía antes, hay un análisis sociológico, digamos, proto-sociológico en Smith, en ese caso, cuando compara la suerte de las personas, en el sentido de que a uno le puede ir bien en la vida, desde el punto de vista económico, a otro le puede ir mal, y sin embargo no hay una razón, no hay una culpabilidad en quien le va mal, nos dice Smith. No hay un problema de origen. Es decir, todos nacemos en el pensamiento liberal, todos nacemos con los mismos derechos como ciudadanos, con las mismas aptitudes,
pero la división del trabajo hace que a algunos les vaya bien y a otros no. Ahora, la lectura que nosotros hacemos o podemos hacer de esa suerte puede no tener que ver con esa circunstancia. Bien, para el debate. Lo cierto es que lo que se genera en la producción va al mercado, va a un ámbito de intercambio. O sea, no se produce, la fábrica no produce para que consuma el propio capitalista. Si hay una característica que tiene el capitalismo en todas sus actividades productivas, en la industria, como en la agricultura, etc., es que el destino, el objeto de la producción no es para que el dueño de la tierra donde se produce el alimento, el dueño de la fábrica, consuma lo que se produjo en ellos, como ocurría en la época del feudalismo, sino el objeto es producir para el mercado. Una diferencia abismal, porque evidentemente si el objeto es producir para el mercado, cuanto más se produce, más ingreso va a tener el dueño de los instrumentos de trabajo. Ahora, el hecho de que lo que se produce, las mercancías, como las llamaban los clásicos, van al mercado, genera como consecuencia un proceso de intercambio. Es decir, lo que va al mercado se vende. A cambio de eso se recibe algo equivalente a lo que se vende. El proceso de intercambio, entonces, ya sea de trueque, o ya sea que tenga el dinero como intermediario, es un proceso que en principio es un intercambio de tiempo de trabajo equivalente. Lo que se produce en la fábrica es producto de la acción del trabajo del obrero organizado en la fábrica y de las máquinas que actúan junto al obrero. Esa mercancía llega al mercado y se vende. Se paga por ella. En los mercados que tienen algún grado de desarrollo, apareció ya el dinero, un instrumento previo al surgimiento del capitalismo, bajo la forma de metales preciosos o papel moneda, para que ese intercambio se pueda materializar, realizar. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para que ese intercambio se pueda materializar sin que terminemos a los tiros? Es decir, para que comprador y vendedor se pongan de acuerdo. Bueno, esa circunstancia que es tan automática para todos nosotros en nuestra vida cotidiana, tal que ni pensamos en ella. Nunca pensamos en esa, solo en el dolor que significa sacarle el billete y pagar, pero no estamos pensando más que en eso. A los clásicos se les planteó, y a Smith en particular, la necesidad de tratar de explicarse. ¿Cuál es la ley? Hay una ley, hay una regularidad que está detrás de ese proceso permanente de compra y venta. Y es así como por primera vez en la historia de la humanidad, Adam Smith y después sus continuadores, los que mencioné, afrontan, desarrollan la ley del valor, que es la segunda cuestión que vamos a desarrollar hoy hasta un cierto punto y después mañana lo continuaremos. ¿Qué queremos decir con la ley del valor? Bueno, el intento de tratar de explicar
¿Cómo se determina lo que hay que pagar por esa mercancía? Y es así como Adam Smith nos dice, como sacado de la galera, que las mercancías llegan al mercado con dos formas de valor. Así, de repente aparece en el texto esa mención. Valor de uso o utilidad, valor de cambio o valor en cambio. Son las expresiones. Veamos cada uno de esos conceptos. Vamos a desarrollarlo un poquito. Es la parte más tediosa, aburrida, plomaza de la economía, pero es la base del entendimiento de por qué en el Profe, mundo capitalista a veces no va bien, a veces no va mal, a veces los países crecen y la gente vive bien, y a veces la gente vive vive mal. profe, una pregunta. Dale. ¿Cuáles eran las dos formas? ¿Las puede repetir? C. Valor de uso, también llamado por él. Yo siempre uso las palabras que él utiliza. Valor de uso, también utilidad, y la otra valor de cambio o valor en cambio. Quiero decirles que para cada autor yo voy a tratar de utilizar la terminología que el propio autor utiliza. Es decir, no le voy a incorporar a Smith el pensamiento de Marx, ni de David Ricardo. Para ser respetuoso de ustedes, para que vean que el proceso de... ¿Cuál es el objeto? Para que vean que el proceso de elaboración en cualquier ciencia requiere del debate, la discusión, de la dificultad para tratar de entender y del desacuerdo. Ese debate es el que permite avanzar. Es decir, los discípulos de Smith fueron los discípulos de David Ricardo, los discípulos de Marx, lo quiere mucho al maestro, pero lo que no son en general, cuando tienen algún valor, cuando aportan algo al pensamiento, son cuestionadores del fundador de esa escuela. Cuando repiten, no aportan mucho y quedan en un segundo plano en la historia. A ver, vamos a hablar entonces de los dos conceptos de valor. Valor de uso. Profe, disculpe Dale. que lo corte. Disculpe que lo corte. Yo quería consultarle a usted si esta clase se está grabando para volver a verlo en la plataforma o en el canal de Sí, YouTube de usted. yo la estoy grabando. Después voy a ver cómo puedo hacer para poderla subir. Sí, la estoy grabando. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Dale, muchas gracias. Contrario. Bueno, la utilidad de una mercancía es su capacidad para satisfacer necesidades humanas. Esa es la definición. Es decir, nada se produce para el mercado si no satisface alguna necesidad. Por supuesto que el capitalismo ha demostrado que a veces las necesidades no son, no, a veces no, normalmente las necesidades no son solo primarias, sino que hay necesidades que el propio capitalismo crea. Por ejemplo, yo me estoy comunicando con ustedes con una computadora. Adam Smith, en su remota life, pensó en la existencia de una computadora como un método para contactarse con sus discípulos de la Universidad de Glasgow, donde daba clase de moral. Porque él, en principio, en su vida pasó por el lado del pensamiento religioso, protestante, y la idea de transformarse en sacerdote. Después la vida lo llevó por otros caminos. Lo cierto es que, es decir, en la sociedad que conocemos, moderna, las necesidades no son naturales, salvo las necesidades primarias, hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto. Entonces, lo que se produce tiene que satisfacer una necesidad. Si no satisface una necesidad, no tiene utilidad o valor de uso. Si no tiene valor de uso, no va a tener valor de cambio. Es decir, no va a ir al mercado. ¿Qué es el valor de cambio? Es la capacidad que tienen las mercancías. Y oigan bien,
lo estoy diciendo en plural. Las mercancías, porque la característica de la producción capitalista es la producción masiva. No más IVA, sino masiva, múltiple, ¿sí? Mucho. A diferencia del artesanado, acá lo que importa es producir en cantidad. Entonces, el valor de cambio es la capacidad de las mercancías de ser intercambiadas por otras. Para ser intercambiadas por otras, usando el infinito juego de palabras que usó Smith, primero tiene que ser útil. Pero después, ¿cómo se mide esa capacidad de ser intercambiada? Es decir, ¿cuántas mercancías me van a dar a mí por las que yo como capitalista llevo al mercado producidas en mi fábrica? Es decir, ¿cómo se mide el valor de cambio? Entonces Smith utiliza un ejemplo que fue luego tergiversado por los neoclásicos para tratar de explicar la relación entre el valor de uso, la utilidad, y el valor de cambio. Y usa un ejemplo que es comparar el agua con los diamantes. Entonces nos dice lo siguiente. El agua tiene infinito valor de uso, es imprescindible para la vida, pero tiene nulo o ínfimo valor de cambio. Me van a dar muy poco por si yo llevo agua al mercado. No bajo la figura de una botella de gaseosa. Me estoy refiriendo al agua en su estado originario. En cambio, los diamantes tenían y tienen escaso valor de uso. En esos tiempos, el diamante en su estado eran obtenidos de la naturaleza, no como ahora, que se producen químicamente. Se usaban como elemento de ornamentación. Así que tenían poco valor de uso, pero un gran valor de cambio. ¿Por qué? Y ahí está el quid de la cuestión, porque requería mucho trabajo obtenerlos de la naturaleza. El trabajo que requería obtenerlos son las horas, la fatiga que significaba para el trabajador y para la máquina extraerlos de la naturaleza y llevarlos al mercado. Así que lo que quería decir Smith con ese ejemplo es que el valor de cambio no lo mide la utilidad de la mercancía. Pero la utilidad es básica para que exista valor de cambio, para que la mercancía llegue al mercado y se venda. Esta es una pregunta típica de parcial y típica de final, donde siempre meten la pata. ¿Por qué? Ahora ustedes lo tienen claro, pero cuando veamos el pensamiento neoclásico, se les va a trastocar totalmente este análisis. Y encima mezclado con la vida cotidiana, donde uno dice, ah, claro, este perfume es carísimo, por lo tanto debe ser espectacular, y este otro perfume vale 2 mangos, porque el perfume se produjo en un tacho de basura a la vuelta de casa. Y entonces uno intenta relacionar el precio que se paga por ese perfume con la utilidad del perfume. ¿Me explico? El primer perfume perdura, el segundo perfume se va en microsegundos. Bien, espero haber sido casi tan claro como Smith de explicar la relación. Una vez que Smith explica esto, lamentablemente, diría Carlos Marx, se olvida del concepto de valor de uso y se dedica a analizar el valor de cambio. Y dedica un capítulo, más de un capítulo, a analizar el valor de cambio de las mercancías. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Se podría decir que la utilidad
que la utilidad o la necesidad le da vida a ese producto, pero el tiempo que se necesitó para realizarlo le da el valor. Exactamente. Ok. Para decirlo en pocas palabras, sí. Entonces, sin embargo, la cosa no queda ahí. Lamentablemente el mundo comercial, el mundo productivo, no basta con tener solo estas ideas. Estas ideas son claves en economía para entender los procesos que vive el capitalismo, los mercados, lo que nos pasa a nosotros, como consumidores, como trabajadores, como empresarios, como lo que fuésemos, que nos toca en suerte o en desgracia ser. Aparecen una serie de complejidades en la medición del valor de cambio. Y Smith trata de resolverlos como puede, con los elementos de juicio que van llegando a su cabeza. El proceso de abstracción es extraordinario en Smith, porque no tenía prácticamente un maestro en el cual basarse. Si bien hay que decir, en su texto hay una mención al aporte de los fisiócratas que él no reconoce, es decir, se llevó un concepto del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, como si fuera propio, la idea de la libertad económica individual como una condición fundamental del progreso humano. De todas maneras, en buena parte de su tarea es una tarea inicial para el pensamiento económico. Y entonces desarrolla la idea de cómo medir el valor de cambio. Y entonces nos dice que las personas son ricas o pobres según cuánto trabajo pueden obtener en el mercado con el valor de cambio que poseen. Es decir, que está hablando del poder adquisitivo de lo que posee el capitalista. Y eso hasta el día de hoy sigue estando. Por ejemplo, yo tengo un iPhone 12, soy la más capa del mundo, y si tengo un Samsung J7, bueno, quedo abajo de la sociedad. Y sí, efectivamente. ¿Qué pasaba con el Samsung ahí, che? Bueno, No, disculpen. no, está bien, ¿no? Está bien que te sientas orgullosa de que tenés ese iPhone. Ese prejuicio de Claro, decir, bueno, tengo más que vos y... por supuesto. Pero claro, no tengo un no iPhone es 12. no es solo un prejuicio. Es algo que tiene que ver con la supervivencia. Porque detrás de Sí, eso... es más, yo creo que es mucho mejor el J7, pero es como que es cuestión de lo caro que tenga, lo caro que valga y el valor que tenga. Bueno, está bien, pero ahí juega, vos me estás incorporando, con toda lógica en la sociedad moderna, la apreciación subjetiva que se construye, ¿no es cierto? Y la necesidad que tienen los capitalistas, que han aprendido los capitalistas, que en ese entonces, en la época de la primera revolución industrial, no estaba presente, de producir la obsolescencia tecnológica del producto. Entonces el JVC, no sé cómo se llama, ese celular anterior, en algún momento vas a empezar a tener funciones que no las vas a poder utilizar. ¿Qué te va a ocurrir? Bueno, la batería a la media hora se te agota, tenés que volver a cargar, no lo puedes usar sin estar conectado, o sea que no te lo puedes llevar en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, lo vas a tener que dejar en tu casa y finalmente vas a tener que entrar esos Es planes. como que la misma sociedad te impone que te apliques No, a la gente que es usa el, el iPhone 12. es el capitalismo, no es la sociedad, no es abstracto. Claro, capitalismo. Son los que venden, los que producen los productos, los Claro. que necesitan llegar a producir esa obsolescencia tecnológica y por supuesto vos, tu nuevo iPhone, nunca en tu remota life
vas a poder utilizar todas las funciones. Va a haber alguna función que te resulta absolutamente, qué sé yo, los dibujitos, alguna cosa que es más infantil que para una persona adulta, no la vas a utilizar. Entonces, hay funciones que nunca, es decir, nunca el producto se termina de utilizar totalmente. Pero esto ya es un fenómeno del capitalismo moderno, ¿no? Es una de las contradicciones de esta sociedad. Bueno, el producto llega al mercado, se paga por ese producto. Y lo que se paga por ese producto es el precio nominal. Ahora, ese precio tiene un cierto poder adquisitivo, representa un poder adquisitivo. Ese es el precio real del producto. Ahí ya tienen dos conceptos, nominal y real. Son distintos. ¿Cómo lo vemos esto en la realidad nuestra cotidiana? En términos del salario. Nosotros, quienes trabajamos, cobramos un salario, un ingreso mensual. Eso es el precio nominal de nuestro trabajo. Con ese salario, con ese ingreso, compramos mercancías. La cantidad y variedad de mercancías que yo puedo comprar es el precio real de ese salario. ¿Me explico? Así que ya ahí tenemos dos conceptos que son distintos, a veces muy distintos entre sí. Y determinan la suerte del capitalista. Lo digo en términos argentinos. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. No importa esa definición, la vamos a ver más adelante. Pero lo que importa es esto. Cuando aumentan los precios, no todos aumentan igual. Unos aumentan más que otros. Pónganle, la carne hoy en día crece mucho más que los servicios públicos, que la electricidad. Entonces el capitalista que vende electricidad pierde poder adquisitivo frente al capitalista que vende carne. Es decir, que el problema del precio real de las mercancías no es un problema para el estudio universitario nada más, sino que tiene que ver con la supervivencia de los capitalistas. Y por supuesto con la supervivencia de los trabajadores. Les hablé del salario real y nominal. Es decir, que son conceptos que les interesan a todas las clases sociales. En algún momento de la vida, todos los integrantes de las clases sociales se plantean esa dificultad. En algún momento del día de su vida, algún día de su vida se plantean esa dificultad. Cuando va todo bien, a lo mejor ni pasa por su cabeza esa discrepancia. Cuando las cosas empiezan a tambalear, aunque no le pueda poner una denominación, está presente. ¿Cómo se mide el precio? ¿Cómo se mide? Smith ensaya distintas medidas del precio real de las mercancías. Todas las medidas que ensaya Smith son contradictorias entre sí y dan origen a distintas leyes del valor. Smith no lo hizo a propósito, fue lo que le salió, lo que quedó escrito. Entonces, una medida es el esfuerzo y la fatiga que conlleva producir la mercancía. Otra medida es el trabajo que se ahorra el que posee la mercancía por llevarla al mercado. En el primer caso, el esfuerzo y la fatiga, estamos hablando de cómo se mide el valor de la mercancía por parte del trabajador. En el segundo caso, el ahorro de trabajo ajeno que logra el capitalista es justamente la visión que él tiene. Así que se dan cuenta que, bueno, Smith nos quiere explicar
que para un mismo fenómeno económico que ocurre en el mismo momento, en el mismo lugar, integrantes de distintas clases sociales tienen una interpretación diferente. Y no es que uno esté equivocado y el otro no, sino que como son clases sociales con intereses y papeles en la producción diferentes, ven las cosas de manera diferente. Es decir, que, para decirlo en términos más modernos, Smith y sus continuadores hacen un análisis, no se asusten de la palabra, clasista de la sociedad capitalista. Es decir, los términos, los conceptos que se incorporan tienen que ver con el punto de vista de la clase social que hace la interpretación. No es que uno está equivocado y el otro en lo cierto. Son puntos de vista diferentes sobre la misma realidad. Profe, Sí, ¿me podría repetir el segundo? El primero era esfuerzo y fatiga. Y esfuerzo y el otro- fatiga. Sí. Y el otro es el trabajo que yo me ahorro llevando la mercancía al mercado. El trabajo ajeno que yo me ahorro llevando la mercancía al mercado. Que se ahorra el capitalista sería, profe. Claro. Gracias. En ese proceso de tratar de identificar una medida del valor, Smith dice, bueno, a ver, busquemos, busquemos alguna mercancía que nos permita medir el valor de cambio de todas las demás. De tal manera que en todo tiempo y lugar yo pueda saber, como capitalista o como trabajador, si me va bien o me va mal, en términos de poder adquisitivo de mi ingreso. Entonces él ensaya tres medidas. Los granos, el dinero y el trabajo. Los granos, el dinero y el trabajo. Veamos cada una de ellas. Los granos que son, no es el acné juvenil, sino es el alimento básico de la sociedad. La sociedad occidental son los granos de trigo, la sociedad oriental los granos de arroz. Es decir, el alimento básico. Es muy inteligente esa búsqueda, porque nos está diciendo que la medida del valor tiene que ser una mercancía conocida por todos. Si no, ¿cómo hago la medida? ¿Cómo me sirve medida como balanza para medir el peso de la gente si la gente no conoce la balanza? Los granos. Ahora, el problema de los granos, ¿cuál es? Que también son una mercancía, que también cambian de valor. Yo necesito un patrón de medida invariable. ¿Me explico? A ver, si yo me comparo con cualquiera de ustedes van a cualquiera de ustedes, de lo que me están escuchando acá, lamentablemente no estamos en la presencialidad, pero cualquiera de ustedes es más alto que yo. Yo mido 1,61 m, 1,62 m. ¿Hay alguien que mida menos que yo? No creo. Bueno, pónganle alguien que mide 1,65 m. Una cosa así, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber que esa persona mide más que yo? Nos paramos los dos frente a una balanza y ahí nos ponen el fierrito y se sabe nuestra altura. Es decir, que usamos un patrón de medida común a ambos, que es el metro. Y el metro es algo artificial que construyó el ser humano a partir del diámetro de la Tierra. No es que no es una donación divina, es una creación humana. ¿Entienden? Es decir, yo para compararme, o el peso, para no ser agresivo, yo soy livianito, flaquito, y debe haber gente más gordita que yo. ¿Cómo se mide? A través de una medida que me lo da la balanza, y la balanza permite pesar en función de la gravedad. ¿No es cierto? Si no hubiera gravedad no hay forma de medir el peso. Entonces, siempre para hacer comparaciones necesito un patrón invariable.
independiente a lo que estoy comparando, pero común a todos. Lamentablemente los granos no son una buena medida, en definitiva, aunque sería muy piola, porque como todos conocen el alimento, pero los granos también cambian de valor. ¿Por qué cambian de valor? Porque el tiempo que requiere producir los granos a veces es menor en un momento que otro. Es decir, la productividad del trabajo aumenta y entonces el valor disminuye. ¿Entienden? Cuando la capacidad productiva aumenta, el valor de las mercancías, el valor de cambio, disminuye. Porque quiere decir que yo en el mismo tiempo produzco más, o en menos tiempo produzco lo mismo. Lo mismo. Espero que haya transmitido con claridad este concepto que es clave en economía. Profe, Sí, en un mundo globalizado como es hoy, sí. ¿se puede considerar el dinero un valor de medida variable? Bueno, ahora vamos a él. Tenemos muchas complicaciones con el dinero hoy en día. No hay una medida, no hay una forma de dinero que pueda ser invariable en la actualidad. Por eso Smith, cuando habla del dinero, habla de los metales preciosos, el oro y la plata, que es la segunda medida que podemos hablar. Pero ¿qué pasa con los metales preciosos? De un día para otro, extraer oro y plata de la tierra requiere el mismo trabajo, de un día para otro. Pero en los procesos históricos, el ser humano ha logrado mejorar la productividad de los yacimientos. Y entonces, si mejora la productividad, el valor de esa medida cambia. Entonces, contestándote a vos, contestándonos a nosotros, a todos nosotros, el dinero, si bien es la mejor medida porque es la que menos cambia en el tiempo, tampoco es una medida perfecta. Esa es la segunda medida. La primera era los granos, esta es el dinero, y la tercera es el trabajo. Pero cuando Smith habla de trabajo, lamentablemente no lo clarificó. ¿A qué se refería? ¿Se refería al trabajo en términos de tiempo de trabajo? ¿O se refería al trabajo en términos de el salario que se paga al trabajador por el laburo que realiza? Si es lo segundo, evidentemente está equivocado, estuvo equivocado. David Ricardo, para pegarle a Adam Smith, a su maestro, señaló que Smith se refería a esta segunda interpretación, es decir, el valor del trabajo, no el trabajo en términos de tiempo. Y por lo tanto tampoco es una medida o un patrón de medida invariable. En definitiva, no encuentra un patrón de medida, un valor absoluto, como lo diría David Ricardo, una medida que permita comparar a un capitalista o un trabajador cómo le va hoy, cómo le va mañana, cómo le fue ayer. Y para eso, como usamos para considerar nuestra estatura, nuestro peso, siempre necesitamos a esta altura del análisis un patrón de medida. Los clásicos estuvieron encerrados en ese análisis y no supieron salir de él. Parece mentira, gente tan lúcida, que no se avivó cuál era la salida, que recién Marx encontró, que era muy sencilla, pero que bueno, estamos en los clásicos. Así que tenemos estas tres medidas y no tenemos salida. Profe, ¿podría explicar de nuevo, por favor, la última medida y Sí. la diferencia con Ricardo, David? Sí, lo explico más completo. Las tres medidas podrían ser los granos, el dinero y el trabajo. Los granos es elegido inteligentemente porque se está refiriendo al alimento básico, ¿cierto? El pan, por ejemplo. Grano de trigo transformado en pan.
Bueno, el pan requiere trabajo y el trabajo cambia. Así que el pan hoy tiene un valor y mañana va a tener un valor menor, porque la productividad del ser humano en el capitalismo tiende a aumentar. Si hay algo que caracteriza al capitalismo, en realidad la sociedad humana, desde que comenzó, pero sobre todo ahora con el capitalismo, es la tendencia a aumentar la productividad como forma de competir, para competir. Así que los granos no me sirven, ese Smith. Busquemos en el dinero, o sea, los metales preciosos. Es una buena medida si yo la uso en periodos cortos, pero a largo plazo el oro y la plata también cambian de valor, porque los métodos tecnológicos, los métodos de extracción de esos metales van cambiando, se revolucionan en el tiempo. Para colmo, la obra de Smith es escrita por él en plena revolución industrial, es decir, justo en el momento en el cual la industria manufacturera inglesa pega un salto en productividad extraordinario, transformando a Inglaterra, a Gran Bretaña, en la potencia económica del momento. Sitio que conservó hasta el siglo XX. Así que imagínense que no fue, digamos, la golondrina de un verano, como se dice por ahí. Un periodo de más de un siglo. Segunda medida no sirve. La tercera medida, la más difícil de interpretar tomando el texto de Smith, es el trabajo. Si Smith hubiese mencionado el trabajo como medida del valor, refiriéndose a la cantidad de trabajo, el tiempo de trabajo que requiere producir las mercancías, es una cosa. Pero si por trabajo entendía el salario que se paga, evidentemente, como lo explica, no hacía falta que lo dijera David Ricardo, cualquiera de nosotros lo podría decir, pero David Ricardo hizo hincapié en que si hoy me pagan por mi trabajo 10 libras la hora, y mañana me pagan 20 libras la hora, ¿cómo cómo se modificó el poder adquisitivo de mi salario respecto a las mercancías que yo compro? ¿Subió o bajó? No hay forma, porque el patrón de medida cambió de valor. El trabajo cambió de valor. ¿A qué se refieren los clásicos y Smith en particular cuando hablamos del pago, Profe, del salario que se paga por el trabajo? disculpe que lo interrumpe. Sí. Podría ser, por ejemplo, a ver, en el caso del trabajo, es como que va de la mano con el tema de la inflación. Si yo trabajo de algo y ahí me pagan hoy 10.000 pesos y mañana me pagan 20.000 pesos, está bien, yo me pongo alegre porque me aumentaron el salario, pero cuando tenga que ir a comprar las cosas para la casa, no es que me va a quedar una diferencia para mí. Voy a gastar exactamente lo mismo que gastaba la semana pasada porque aumentó todo y me aumentaron el trabajo por la misma inflación que hubo. Está bien. Es lógico que nosotros estemos influidos por ese fenómeno, porque es un fenómeno histórico de la Argentina, la alta inflación que viene de mediados del siglo XX. La inflación es un fenómeno mundial, en la Argentina es muy grave, desde hace 50 a 60 años. Pero no estamos hablando en esos términos acá, no hablamos en términos de inflación. Es decir, no estamos diciendo que, aumentan los precios de las cosas, de las mercancías, por alguna razón ajena al tiempo de trabajo que requiere producirlas. No. Lo que estamos diciendo es que estamos hablando a precios constantes, no en términos inflacionarios. Porque en términos inflacionarios se nos resuelve fácilmente el problema, tal cual vos lo explicás.
lo explicaste recién. No, olvídate de la inflación. Pensá en términos Sería de que- como la evolución, digamos. no, pensá en lo siguiente. El precio es la expresión del valor en dinero, por medio del dinero. El valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo. El capitalismo es un sistema que, sobre todo el capitalismo industrial, que tiende naturalmente a aumentar la productividad, es decir, hacer que el valor de las mercancías baje, no suba, baje. ¿Por qué? Porque la mejor forma que tienen los capitalistas de competir entre sí es que sus costos unitarios caigan. ¿Cómo hago para que bajen mis costos unitarios por unidad producida? Haciendo que lo que yo produzco en una hora, ahora lo produzco en media hora. O si vos lo querés mirar de otra manera, producir en una hora más que lo que produje antes. Cantidad. Eso quiere decir cambiar la productividad. O también Tengo menos aumentar pérdidas la y más capacidad ganancias. productiva del trabajo. Entonces, lo que estamos analizando acá es un fenómeno previo al fenómeno de la inflación. La inflación es el Viene después. velo que oculta el fenómeno que estamos analizando acá. La inflación no nos permite ver. Es como la sombra, digamos, de lo que estamos haciendo. Bueno, es muy poético, está bien. Está bien, la sombra, pero es una sombra que ensombrece una barbaridad. Claro, por eso. Lo que quiero decir es, la inflación en la Argentina y en los países que hay alta inflación no nos permite ver que las grandes empresas, por ejemplo, permanentemente aumentan su productividad. Les voy a dar un ejemplo en boca de un dirigente sindical, un gordo que ustedes habrán visto por televisión, el dirigente del ESMATA, el Sindicato de Mecánicos y Automotores del Transporte Automotor, mecánicos y afines del transporte automotor. El gordo Piñanelli. Él explicaba hace un año, 2 años, antes de la pandemia, antes de Macri, 2015 por ahí, que el desafío que tenían las terminales automotrices en la Argentina era dejar de producir los autos en 48 horas y empezarlos a producir en 24 horas. Eso es aumento de la productividad. Y lo lograron. ¿Por qué buscan hacer eso? ¿Es que son fanáticos del laburo, esos empresarios? No, porque compiten entre sí para colocar sus productos en el mercado. Y para poder competir en mejores condiciones, necesitan tener costos unitarios menores. De eso estamos hablando. La inflación, es decir, el hecho de que el auto cada vez te sale más caro comprarlo, te oculta la productividad que logra el empresario. Así que olvídense de la inflación. Es muy difícil porque vivimos en una sociedad terriblemente afectada. Es decir, nuestra mente cuando empieza a madurar un poquito, después de decir mamá y teta, quiero la teta, dice inflación, ¿no es cierto? Lo siento en el alma, pero olvídense para este análisis, estamos analizando el fenómeno en su forma más pura, más cruda. ¿Cuál es el fenómeno? Estamos analizando el fenómeno de la distribución del ingreso. Eso es lo que Smith nos está tratando de explicar. Cómo las clases sociales disputan entre sí el valor, la torta, lo que se produce. La inflación es una forma más brutal de resolver esa distribución. Pero sin la inflación también está esa pelea. Entonces, cuando yo logro dominar el concepto de valor de cambio, es decir, cómo comparar el valor de las mercancías, por ejemplo, el precio de mi trabajo con el precio de las demás mercancías que yo compro con mi salario, si yo pudiera tener una medida de eso, puedo saber si me va mejor o peor.
si como clase social me vea mejor o peor respecto al empresario que me contrata. Porque lo que se produce en las fábricas es único. No es que uno produce una cosa, el otro produce para otra que no tiene nada que ver. Es decir, los fisiócratas nos demostraron con la tabla económica que todos estamos relacionados. Smith desarrolla ese concepto mucho más, explicándonos que el valor que se crea en la producción después es disputado en la sociedad, en el proceso de distribución. ¿Cómo se mide esa distribución? Y necesita un patrón de medida. Smith no lo encuentra. Ni el trabajo, porque él usa el trabajo en términos de salario, ni el dinero, el oro y la plata, ni el alimento básico constituyen una medida, un patrón invariable de valor. Ojo, David Ricardo, que criticó a Smith por ese mal uso del concepto de trabajo, tampoco lo encontró el valor absoluto. Así que tampoco la pavada, ¿no es cierto? El discípulo se burla del maestro y cuando tiene que desarrollar el concepto tampoco lo resuelve. Bueno, llegado a este punto, de repente, Smith inventa una nueva teoría del valor. Hasta ese momento, si uno corta el texto hasta ahí, debería decir que el valor de cambio tiene que ver más que nada con la cantidad de trabajo. Es decir, que la utilidad tiene que ver con la satisfacción de necesidades y el valor de cambio con la cantidad de trabajo. Dicho esto, en forma inmediata, Smith nos incorpora el concepto de precio natural y dice que las mercancías llegan al mercado con un precio natural, que es equivalente al valor de cambio de la mercancía. Precio natural. Aparece un nuevo concepto. Y ese precio natural lo cuenta como un cuentito. Primero era solamente el salario que recibían los trabajadores. Después, cuando aparece la propiedad privada de la tierra, es la renta que reciben los terratenientes también. Y cuando aparecen los capitalistas industriales, es la ganancia que ellos obtienen por llevar las mercancías al mercado. En otras palabras, inventa una nueva teoría, sin darse cuenta, que es la teoría de la suma. Es decir, que el valor o precio natural está compuesto por la suma de tres partes: salario, renta de la tierra, y ganancia o beneficio capitalista. A partir de esa nueva teoría, hace un desarrollo impresionante por la lucidez y la profundidad sociológico del comportamiento de esas tres clases sociales, de la cual podemos extraer, para cerrar hoy, como idea, la idea de que... Profe, disculpe. Sí. ¿Puede volver a repetir el valor natural está compuesto por tres pasos? El precio natural está compuesto por tres precios: el salario a su tasa natural, la renta a su tasa natural y la ganancia o beneficio capitalista a su tasa natural. A pesar del error conceptual que significó pensar el precio como una suma de componentes, como si fuera un vulgar perito mercantil, cuando él analiza cada uno de esos ingresos que tienen en las tres clases sociales, nos da una clase de lucha de clases, de cómo cada clase social se ve beneficiada o perjudicada por el progreso de la nación.
Si yo no estoy equivocado, estoy llegando a la hora y media de clase. En este momento. Me parece que, lo mejor que podemos hacer ahora es que ustedes me hagan más preguntas respecto a lo que he dado, que avanzar. Cosa de que mañana continúo, sin que me den las gracias, no es necesario. Continúo con esto. Ustedes me hacen recordar con vamos a usar el link los miércoles. Espero acordarme y que ustedes también. ¿Sí? Pero preguntas de lo que vimos hasta ahora. Yo, profe, tengo dudas con lo de valor nominal y real porque justo se me cortó el internet. Sí. No es valor nominal, sino es precio nominal y precio real. Es decir, quiero repetir esa idea. Las mercancías llegan al mercado con valor. Ese valor, expresado en dinero, toma distintas formas. Una es el precio nominal, otra es el precio real. El precio nominal es la expresión en dinero de ese valor. El precio nominal. El precio real es el poder adquisitivo de esa mercancía. Por ejemplo, adelantándome a lo que voy a dar mañana, cuando hablamos del salario a su tasa natural, estamos hablando del costo de la canasta familiar, es decir, de lo que lo necesita una familia trabajadora para vivir con dignidad en cada momento histórico de la evolución del capitalismo. Es decir, que estamos hablando de su poder adquisitivo básico. Los clásicos observaron el funcionamiento de la sociedad industrial que estaban haciendo y veían que los trabajadores industriales, ¿cómo les puedo decir? Tendían a ganar, a recibir un ingreso equivalente a lo que necesitaban para subsistir. Era un salario de subsistencia, ese salario de su tasa natural. No alcanzaban para más que eso. ¿Y cómo se expresa ese precio? En términos de qué es lo que podían comprar con ese ingreso. El beneficio que recibe el capitalista, la renta que recibe el terrateniente, se puede medir de la misma manera. Veámoslo mañana, ¿no? Pero los dos conceptos son precio nominal y precio real. ¿Se entendió? Uno es el precio expresado en una forma de dinero, dólares, pesos, oro, y el otro es en términos de poder adquisitivo. ¿Qué puedo comprar con la mercancía que yo poseo? Por ejemplo, yo poseo, soy capitalista y produzco computadoras. ¿Qué puedo comprar con esa computadora cuando yo voy al mercado? Bueno, 2 millones de dólares. Esos 2 millones de dólares equivalen a mercancías. Alguien me preguntó, uno de ustedes, ¿existe dinero hoy por hoy en el capitalismo, un dinero que pueda medir el valor de la mercancía? Bueno, el capitalismo moderno ha llegado a un punto tal que el dinero cada vez es menos unidad de medida. A tal punto que ustedes verán el fenómeno de la especulación que hay con los bitcoins, con el dinero virtual, de un dinero que no tiene control por parte de los bancos comerciales ni del Banco Central. Es decir, el grado de distorsión que tiene el dinero hoy en día lo aleja cada vez más como medida de valor. Eso, lejos de ser una ventaja, es una desventaja. Porque elimina la posibilidad de medir. ¿Y quién se ve perjudicado? El consumidor, que somos todos. Entonces, esa es la dificultad. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a los textos. Todavía no arrancamos con el de Galbraith, ¿no? Seguimos con el de Burkum.
Mira, el de Galbraith lo damos en paralelo al de Burkum. Porque Galbraith, si yo no estoy equivocado, estoy jugando con mi memoria, hace un análisis de la evolución del capitalismo industrial. No sé si estoy equivocado. Y no sé si habla del planteo de los mercantilistas y los fisiócratas. Me parece que comienza directamente con los clásicos. Pero estoy especulando porque no recuerdo qué dice el texto de Galbraith. Pero está dado para la unidad 1. Claro, sí, sí. El programa. Es decir, que van en paralelo. No estoy en condiciones en este momento porque no tengo el texto ante mí. Para decir, No, sí, está bien, profe. Ese dice el nacimiento del Estado y habla de Keynes también. Bueno, por eso se adelanta. Lo que quiero cerrar hoy es con algo que probablemente no dije, seguramente no dije, que di por sobreentendido, pero por las dudas lo menciono. Cuando estamos hablando de capitalismo, en el siglo XVIII en adelante, estamos hablando de una sociedad constituida por ciudadanos. Todo mayor hoy de 16 años, creo, es un ciudadano en la Argentina. Es decir, es un individuo que es, respecto a los demás, tengan o no tengan poder adquisitivo, los mismos derechos y obligaciones. Todos somos iguales ante la ley, dicen las constituciones de los países occidentales, digamos. En otros países no sé cómo es. Hombre o mujer, que si tienen los mismos derechos o no, pero en los países occidentales todos tenemos los mismos derechos. Ya no somos súbditos. Incluso en los países con rey o reina, Holanda, España, Gran Bretaña, hay igualdad ante la ley. Y los únicos que no son iguales son la monarquía, es decir, la familia real, ¿cierto? Que no paga impuestos, que son, ¿cómo les puedo decir? Para usar un término argentino, son planeros. El tipo que se murió hace poco, ese que medía 2,50 m, Felipe, tenía 99 años. Era alto, ¿no? Yo creo que no le alcanzaría ni el ombligo. Era un planero. El tipo vivía de sostenimiento por parte del presupuesto del Estado. No tenía mayores responsabilidades, porque una cosa es un dirigente político que tiene un cargo y que cobra un salario alto por la responsabilidad. Pero estos tipos no tienen ninguna responsabilidad. Pueden hacer lo que quieren. ¿Me entienden? Bueno, no importa, pero quiero decir, sacando esa fracción minoritaria de la sociedad, el resto somos iguales ante la ley. Entonces, Adam Smith, Ricardo, todos los pensadores clásicos hablan de una sociedad distinta, una sociedad de iguales, con iguales derechos y aspiraciones. Ese es el contexto ideológico, el concepto ideológico, el concepto político que da lugar al análisis del capitalismo. Por supuesto que después la sociedad nos da ejemplos hoy en día de países capitalistas donde a lo mejor no se verifica esa igualdad ante la ley, pero ya son anomalías respecto al pensamiento liberal. Anomalías. Bien. ¿Qué más? Profe, yo una preguntita. Dale, Marisa. Sí. La diferencia entre valor de uso, utilidad y valor de cambio o en cambio. Por favor, marcar bien la diferencia porque no lo entendí. Por favor, gracias. Bueno, ojalá yo lo hubiese entendido. Bueno, valor de uso es lo mismo que utilidad. Usar ambos términos en los clásicos es lo mismo. Y valor de cambio y valor en cambio es lo mismo. La utilidad es la capacidad que tienen todas las mercancías de satisfacer necesidades humanas. Es decir, la mercancía, si no satisface una necesidad humana, no tiene utilidad y por lo tanto no se produce.
La utilidad es la base de la existencia del valor de cambio. Si algo no es útil para la sociedad, no se produce y por lo tanto no tiene valor de cambio. Cuando tiene utilidad, entonces ya puede tener valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Es la capacidad de esas mercancías de ser intercambiadas por otras. ¿Cuáles son las otras por las cuales se puede intercambiar? Bueno, en una sociedad de trueque, yo llevo computadoras y me entregan zapatillas. En una sociedad con dinero, yo llevo computadoras y me entregan dinero. O yo llevo dinero y me entregan computadoras. ¿Sí? ¿Se entiende ahora mejor? Sí, sí, o sea, se necesita sí o sí el valor de uso o utilidad para el valor de cambio. Exactamente, aunque no lo mida, pero no lo mida. Buenísimo, buenísimo, gracias, profe. Sí. Profe, discúlpeme, no me quedó claro el concepto de precio natural. Sí, bueno, creo que ni a Smith le quedó claro, pero voy a tratar de desarrollarlo. Smith, de repente, después de haber hecho todo ese esfuerzo para encontrar un patrón de medida del valor de cambio, nos dice que las mercancías llegan al mercado con un precio natural, que es lo mismo que decir que llega con valor. ¿Pero por qué usa el concepto de precio natural? Porque en el lenguaje cotidiano no hablamos de las cosas por su valor, sino en términos de precio. Bueno, ese precio es el valor en la puerta de fábrica. Antes de que la mercancía se intercambie, sea sometida a la acción de la oferta y la demanda. Ese precio es la magnitud alrededor de la cual oscila la cotización de la mercancía. Estoy adelantando la clase de mañana. Es decir, si los que ofrecen mercancías son más que los que demandan, el precio de mercado tiende a bajar. Si los que demandan son más que los que ofrecen, el precio de mercado tiende a subir. ¿Y cómo actúa el precio natural? Es un promedio de esos precios. O sea, los precios de mercado que surgen de la oferta y la demanda son infinitos, tantos como actos de comercio se produzcan. El precio natural es uno solo, no invariable, pero es uno solo respecto a todos los precios de mercado. ¿El precio natural puede cambiar? Sí. Si cambia la capacidad productiva del trabajo, el precio natural cambia. ¿Cómo? Baja, porque baja el valor. ¿Se entiende? Ay, me quedó más claro, muchas gracias. Bueno, no te preocupes porque yo creo que ni a Smith le quedó claro lo que dijo, en ese sentido, totalmente claro. Pero nos tratamos de aproximar a esa idea, ¿no? Son Genial, muchísimas gracias. estos conceptos que yo les estoy dando, ubíquenlo, 1776, son conceptos que revolucionaron el pensamiento. No existían hasta ese entonces esas ideas. Sobre todo la idea de que en la producción, sí, lo habían dicho los fisiócratas, pero duraron 30 años y no se desparramó mucho más su pensamiento. La idea de la producción, la idea del valor de cambio, el valor de uso, son los clásicos los que nos aportan ese análisis. Y es un análisis imprescindible para entender cómo funciona el mercado. Profe, yo una consulta. Sí. Cuando hablamos de determinar el valor de una mercancía, y Smith nombra, ¿sí?, dos medidas. Una es la que se percibe desde el lado del trabajador y la otra desde el capitalista. ¿Eso sería un análisis clasista? Sí. Desde su punto de vista. Sí. Aunque él no lo diga, sí, yo lo estoy diciendo. Claro. Pero lo que sí él dice, textual, es que cuando se habla de el esfuerzo o la fatiga, así, textual, el esfuerzo y la fatiga que conlleva
su obtención, el MIT dice, me estoy refiriendo al trabajador. Y cuando hablamos del el trabajo ajeno que yo me ahorro con la mercancía que llevo al mercado, es la visión que tiene el capitalista de cuál es el valor de su mercancía. En un mismo capítulo, en 2 páginas, es un fárrago de definiciones, una tras de la otra, que yo he tratado hoy en 1 hora y pico, 45, de sintetizar. Es un bombardeo de ideas, una tras de la otra. ¿Qué va a hacer? El escocés le daría al JB, y mientras tomaba JB escribía. ¿Qué más? Profe, Sí. sí, consulta. Cuando habla del tema de que busca algún elemento para medir, que decía los granos, el dinero o el trabajo, Sí. En el análisis que uno puede hacer, él se refería a la parte de como salario, del trabajo como salario. Sí. Se saca esa conclusión, digamos. Sí, no, él no la saca. David Ricardo. No, él no, nosotros, digo. Sí, nosotros decimos eso. Sí, sí. Sí. Él por ahí no lo dejó claro, pero se Claro. deduce eso. Se deduce eso, exacto. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo espero que todos aquellas, como les gusta decir a algunos, a mí me cuesta, que he incorporado a la Comisión 41 porque erróneamente fueron puestos en la Comisión 23, en la no sé cuál, hayan logrado ingresar. Creo que hay una fecha límite que creo que todavía no está, para que esos cambios de comisión o ingreso a comisión se puedan materializar, de tal manera que la universidad tenga tiempo para elaborar las listas definitivas. De todas maneras, como ustedes se imaginarán, los docentes estamos en contacto entre nosotros para que cuando terminen los cursos, si hay algún alumno que cursó con nosotros y pertenecería a otra comisión, nos podemos pasar las calificaciones. Pero tengo que siempre aclararles esta cuestión, porque me ha pasado en las comisiones del año pasado, en la virtualidad, que he cometido muchos errores, poniendo gente que quedaba regular como libre y viceversa, gente que quedaba aprobado con 10 como ausente. Esos errores van a ocurrir. ¿Por qué? Porque uno llega a un momento en el cual este curso, ustedes están participando unos 60 y pico, pero el curso son más de 100. Y estoy seguro que el día del examen van a tener cría ustedes. Es decir, que van a estar todos, quiero decir. Y entonces la posibilidad del error está. La posibilidad del error está. Así que lo que quiero decirles con esto es que estén atentos, no den nada por sobreentendido. Este es un proceso que yo aprendí en la universidad, en el sentido de que nos forma como profesionales o como individuos, en el sentido de pelear por estar siempre atentos por nuestros derechos. A veces las cosas no ocurren por la maldad de otros, sino por errores, por desidia, por un montón de factores que juegan, cansancio de los docentes, del personal administrativo. Entonces ustedes tienen que estar atentos por su situación académica, de tal manera de que la nota o la situación final que quede en cada comisión, en cada materia, refleje lo que realmente ocurrió, en la medida de lo posible. Bueno, paramos acá y seguimos mañana, miércoles, con la
con el link de los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Mañana vamos a ver, terminar con Smith, en el sentido académico del término, avanzar con Ricardo, las críticas de Ricardo, los aportes de Ricardo, y aportar algo más sobre la teoría de las ventajas comparativas, teniendo en cuenta que debe haber gente de ustedes que sigue la carrera de comercio internacional, ¿no? Así que les puede servir. Y aportaré un debate que hubo entre los clásicos, entre aquellos que consideraban, como Juan Bautista Say y como Ricardo, que el capitalismo industrial estaba para desarrollarse hasta el infinito, y aquellos como Adam Smith y como Thomas Malthus, un clérigo británico, que consideraban que el capitalismo tenía problemas graves y que iba a una crisis, y que, preocupados por la pobreza que ellos veían en la sociedad industrial. Es un debate que hubo en aquellos tiempos y que no se terminó. Sigue. Bueno, nos vemos mañana, si no hay ninguna otra pregunta. Adriana, ¿qué querés preguntar? No, no pregunta nada, Adriana. Listo. Un beso, un abrazo y nos vemos mañana. Suerte, cuídense, que está jodida la cosa. Está muy jodida. Sobre todo para los jóvenes. Igualmente, profe. Chao. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias. Chau, chau.